Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martínez Yamila y yo voy a hablar de las nuevas tecnologías que se incorporan en la educación. Las nuevas tecnologías se habla de nuevas tecnologías por los cambios que generan en el marco teórico, explicativo y didáctico que se da dentro de la educación. Las nuevas TIC generan cambios, características y potencialidades que son lo que de alguna u otra manera influyen en la educación. El docente tiene que acoplarse a lo que estas nuevas tecnologías generan en el aula. Después hay a raíz de estos se generan diferentes interrogantes. La primera interrogante que se genera es ¿qué consecuencia tendrá la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad? ¿Qué transformaciones originarán? Y sobre todo, a la que más se hace hincapié esta pregunta es ¿cómo va a afectar a la educación? Bueno, las consecuencias de las incorporaciones fundamentalmente se dice que se va a hacer o que se va a tener un error o un traspiés de esto según el uso que le dé el usuario, según el uso que le dé cada individuo a las tecnologías. Por ejemplo, el correo electrónico, el Messenger, todos los tipos de tecnologías que vamos usando y vamos incorporando dentro del aula. Por eso es por ahí que los chicos se distraen mucho. Como dije anteriormente, el docente tiene que incorporar a sus clases estas nuevas tecnologías para que no sean un cargo por ahí y los chicos por ahí están despistados con el celular. Hoy en día se ve mucho eso. Y la última interrogante que yo le había preguntado era cómo iba a afectar a la educación. Se dice que si el docente incorpora las nuevas tecnologías de manera adecuada al aula, esto no va a ser una carga a lo largo del año o a lo largo de la cátedra o de las clases que desarrolle. Bueno, acá aparecen dos autores. Castel en 1998 y Cabrero en el 2000. Bueno, como verán, no hay muchas diferencias de años. Cabrero lo que incorpora es las nuevas tecnologías como el video, la informática, la tecnología avanzada, multimedia, televisión y satélites. Y en la Castel se refiere a las nuevas tecnologías de la comunicación como el conjunto de tecnologías desarrolladas en el campo microelectrónica, es decir, que él se va a fijar más, su investigación se fija más en la radio, en la televisión, y sin embargo Cabrero lo que hace es ir más por lo satelital, por conseguir un avance que pueda incorporar a las personas que no son allegadas a internet o a diferentes tipos de tecnologías y que se incorporen esas nuevas tecnologías en lugares donde no son comunes estas cosas, así pueden todo el mundo estar conectado.
Bueno, acá los nuevos instrumentos que van a aparecer, como yo había hablado, que en el año 1998 y en el año 2000, estos dos personajes, estos dos autores, hablan del satélite, la radio, la televisión, y los nuevos instrumentos que va a aparecer son, por ejemplo, los smartphones, las computadoras, los celulares y otros tipos de tecnología ya más avanzada y que pueden facilitar otros tipos de comunicaciones y otros tipos de facilidades, y que esas herramientas, como por ejemplo la computadora y el celular, son herramientas que se incorporan en el aula el día de hoy, ¿sí? Bueno, el ordenador, por ejemplo, es otro instrumento que las redes, como había dicho, las redes que nos permiten estar conectados en diferentes espacios, en diferentes lugares geográficos, con otras personas, al llegarnos más a nuestros familiares, etcétera, cosas así. Bueno, la red virtual. Esta red virtual lo que va a hacer es conectarse con los otros ordenadores, y los otros elementos para hacer una red virtual de todo lo que se aprende o lo que se genera, ¿verdad? Bueno, los nuevos marcos de aprendizaje que va a surgir acá, el alumno no se va a quedar, hoy no es el alumno aquel que recibe órdenes o que cata órdenes de un docente, sino el alumno es aquella persona que también enseña al docente todos los días a hacer algo o a implementar algo nuevo. Hay docentes que por ahí no están muy familiarizados con lo que es las nuevas tecnologías, entonces lo que hace es la incorporación a esto y bueno, por eso el nuevo marco de aprendizaje tiene que ver con los nuevos elementos y con los nuevos contenidos que se incorporan en la educación. Bueno, esto a modo de conclusión es lo que tiene que ver las nuevas tecnologías, son, como ya fui desarrollando, tiene que ver con todos los cambios que se generaron a lo largo del año, durante varios siglos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silvia Caceré y yo le voy a hablar de los aportes concretos de la nueva tecnología en la educación. Las nuevas tecnologías en la educación realizan una serie de aportes concretos a la educación. Por ejemplo, elimina las barreras espacio-temporal que se producen en la educación, flexibiliza la enseñanza entre el alumno y el docente, amplía la oferta educativa en las instituciones, facilita el aprendizaje cooperativo y el autoaprendizaje en los alumnos, individualiza la enseñanza y potencia el aprendizaje de los alumnos. Además, las nuevas tecnologías permiten una comunicación sincrónica, es decir, que se produce el conocimiento al mismo tiempo, como asincrónica, que se producen en tiempos diferentes. Además, las nuevas tecnologías, según un estudio de la UNESCO, han hecho entrar a la humanidad en una era de educación global, de comunicación global. Seguimos. Además, la implementación de las nuevas tecnologías en la educación permiten el ingreso o que gran parte de la población que antes no tenía acceso a la educación, ahora sí lo tenga. Por ejemplo, de manera online, muchos alumnos que no pueden ir a un lugar
estudian de manera online a distancia. Y además también la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación ha producido un cambio tanto en el rol del docente y del alumno. Por ejemplo, el rol del profesor el profesor deja de ser el que posee el conocimiento y el que transmite solo el conocimiento. Ahora su rol cambia y pasa a ser orientador, guía y soporte de los alumnos de la educación. En definitiva, el docente le brinda las herramientas a los alumnos para incorporar la nueva tecnología a su educación. Las nuevas funciones que deben adoptar los docentes con la incorporación de las nuevas tecnologías son: debe ser consultor de información, colaborador en el grupo, facilitador del aprendizaje de los alumnos y generador crítico de conocimientos. Además, debe ser supervisor académico. En cuanto al alumno, en este caso el alumno ya aparece como un agente activo del conocimiento, ya no es más que solo recibe información. Y el alumno pasa a tener un papel preponderante en la educación en cuanto al uso de las TIC y es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y debe desarrollar nuevas capacidades en cuanto al uso de las TIC. El alumno debe elaborar por sí mismo su propio aprendizaje. Debe ser capaz de establecer sus propios objetivos, contenido y metodología y evaluación de su aprendizaje. Debe estar más capacitado para el autoaprendizaje por sí mismo. Y se produce un nuevo alumno con nuevas capacidades y también nuevas competencias básicas con respecto a las nuevas tecnologías. En este caso ya es un alumno plenamente activo en la educación y se exige por parte del alumno el desarrollo de ciertas habilidades y técnicas que le den un mejor manejo de las nuevas tecnologías. Además debe saber aplicar las TIC en distintos ámbitos, ya sea en lo personal, en lo laboral y sobre todo en el aprendizaje. Además también se identifican una serie de dimensiones en las nuevas tecnologías, como por ejemplo el impacto histórico-social en la sociedad, la alfabetización tecnológica, es decir, que mayor cantidad de población maneja en estas nuevas tecnologías, también como un instrumento de trabajo intelectual y un instrumento de comunicación, también de control y modelización. Mi nombre es Gabriela Chala. Voy a hablar sobre la tecnología de la información, las nuevas tecnologías de la información, cómo fue evolucionando a través del tiempo hasta la actualidad. Las NTIC fueron, ahora en la actualidad se usan como para herramienta. Voy a dar una breve introducción. La NTIC se usa como para herramienta para localizar, ubicar y para extraer información perdida. También se realiza para hacer trabajo colaborativo grupal, también para comunicarnos a larga distancia, del interior hasta capital, supongamos. Control y modelización, ampliar las TIC de forma propia efectiva para crear y explorar modelos, resolver problemas y tomar decisiones. Yo voy a explicar la postura de los diferentes autores.
1991, va a ser el Roundtree. Él va a decir que las TIC para estimular nuevos aprendizajes, como va a decir que los profesores tienen que usar las TIC para que el alumno pueda hacer más accesible las tareas que le da el profesor. Así el profesor le puede dar una computadora o le da un programa o redes sociales. Bibliografía sería. Yo voy a hablar sobre 1992, el autor Aparici y Davis. Él va a decir el uso lúdico de las TIC. Uso lúdico de las TIC. En 1993 el autor Cebrián, facilitador del desarrollo personal. O sea, las personas ahora ya tienen más rapidez para hacer sus papeles a través de programas online. Damos un ejemplo, pagar su factura a través de RappiPago, con banking. Aquí tenemos 1994, va a ser el autor Martínez. Él va a decir función informativa de los contenidos. Va a dar, ahí por ejemplo, vamos a tener información sobre lo que damos en una institución o lo que queremos saber. Por ejemplo, vamos a tener noticias a través de la televisión, diario, radio, sistema de comunicación. Luego vamos a ver el 2002, el autor Márquez, medio de expresión. Ahí sería como la gente ya se puede expresar a través de una radio, una televisión, también llamando a través de celulares, ya no más personalmente tampoco, ya es más fácil. Bueno, y esa sería toda mi exposición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Escobar. Yo voy a hablar de las NTICs, o llamadas las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. ¿Qué son estas tecnologías? Son los diferentes dispositivos que se utilizan para el manejo de todo tipo de información, ya sea una tablet, una computadora o un teléfono celular. ¿Qué es la televisión educativa? Bueno, acá se puede decir que la televisión educativa es un medio de comunicación masivo que se utiliza como medio didáctico, que se utiliza como medio didáctico para los aprendizajes que se dan en las instituciones educativas con los alumnos. Estas son algunas ventajas y desventajas que tiene la televisión educativa. La ventaja es, una de esas ventajas es la utilización de la información, se la puede obtener al instante. La otra es que es un medio de comunicación individual y también de masas. Y la tercera ventaja que tiene es que su costo es moderado, dado el número de usuarios que pueden acceder a ellos. Y las desventajas son que el coste de las producciones que se utilizan en la fabricación de esta tecnología es muy elevado. Y la perfecta observación de los programas en clase requieren de un manejo especializado por parte del estudiante y del docente para poder utilizar. Ahora, en el siguiente paso voy a hablar del video y del DVD, cómo se utilizan estas dos herramientas. Podemos decir que el video es un medio de difusión masiva también, que está dirigido al público homogéneo, es decir, tanto a los estudiantes como a los profesores, ya sea que se encuentren en el país o en diferentes localidades. El DVD
es una herramienta muy valiosa porque ofrece la ventaja de que la información puede ser repetida numerosas, o sea, varias oportunidades, numerosas. Ventajas y desventajas que tienen estas dos herramientas. La ventaja es que estas herramientas ofrecen la posibilidad de repetir un determinado programa un número infinito de veces. O sea, en caso de que los estudiantes no logren comprender el tema, se puede volver a repetir. Favorece el uso interactivo del docente y los estudiantes. Su finalidad de manejo y costo permiten que el mismo logre utilizarlo de diversas maneras en el momento de la enseñanza. Y la desventaja, para su manejo se requiere un conocimiento especializado sería, por parte del estudiante y del profesor. Se requiere una mínima capacitación en manejo material de esta herramienta. Eso va a disponer de una mínima inversión para que pueda ser utilizado esta herramienta en el coste. La siguiente herramienta es la teleeducación y la utilización de los satélites. Por ejemplo, ¿qué es la teleeducación? La teleeducación es una modalidad de capacitación a distancia. Es decir, que hoy en día con el manejo de la tecnología que se da, de la nueva tecnología, el docente puede interactuar con un alumno, ya sea que esté en otro lado, en otro país o también en otra localidad. Ventajas y desventajas de la educación. La misma nos permite salvar grandes distancias, como lo dije anteriormente, geográficas, dándonos la posibilidad de acceder a la educación. Permite una mayor interactividad entre el emisor y el receptor, con comunicación unidireccional y bidireccional. Dentro de la educación formal, permite la atención de numerosos grupos. Y las desventajas son su reducida esperanza de vida. También para poder fabricar estas herramientas se necesita un apoyo de todo el Estado. La cuarta herramienta y última de la cual voy a hablar es la videoconferencia. La videoconferencia es una comunicación que se establece a través de una red de telecomunicaciones. Esta herramienta se puede utilizar tanto en el ámbito laboral como educativo. ¿Qué ventajas y desventajas posee la videoconferencia? Estas son herramientas que ofrecen la posibilidad de repetir determinado programa un número indefinido de veces. Y la desventaja que tienen es su manejo requiere del uso técnico del lenguaje por parte del profesor que lo va a utilizar. Y como conclusión del tema, quiero decir que son herramientas que hoy en día están muy interrelacionadas con la educación, ya sea del docente, tanto del docente como empresarial, ¿no? Y facilitan la mano de obra y el aprendizaje por parte de las instituciones. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego Esmay y voy a continuar hablando de las NTICs. En este caso voy a referirme a tres temas en particulares: la informática educativa,
las hipermedias y multimedias y las redes comunicativas. En primer lugar, voy a especificar qué son o qué es la informática educativa. La informática educativa es la conexión entre las diferentes herramientas tecnológicas aplicadas a la educación para mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza de los alumnos. Por ejemplo, la utilización de Internet, que lleva a los alumnos a buscar información para realizar trabajos prácticos. Las hipermedias y multimedias son dos grupos. En primer lugar, las multimedias, que es Las multimedias hacen referencia a la convergencia a diferentes recursos educativos, ya sean imágenes, textos o videos. Por ejemplo, el trabajo de un periodista consiste en una investigación, para lo cual va a utilizar infografías, textos y videos. Algunas de las características que permiten la informática educativa presenta diferentes ventajas y desventajas. Entre las primeras se encuentra la versatilidad, la funcionalidad y la interacción. Es decir, los alumnos pueden manipular la información, tener el control de la misma a su gusto y reorientarlas en el proceso educativo. Dentro de las desventajas se encuentra que necesita una adecuada formación del profesorado, es decir, una capacitación previa para impartir la enseñanza, y también requiere un cuidadoso análisis del currículo por parte del profesorado. Dentro de las hipermedias nos encontramos con los hipertextos. ¿Qué son los hipertextos? Son enlaces que nos permiten obtener diferentes tipos de información. Por ejemplo, si recurrimos al uso de Internet y nos dirigimos a Wikipedia, dentro de la información general que encontraremos ahí, nos encontraremos con diferentes palabras o conceptos que nos redirigirán a otras páginas para obtener un conocimiento de otro significado. Es decir, esto va a permitir el control por parte de los alumnos de su aprendizaje, donde la clase va a dejar de ser lineal para convertirse en una clase hipertextual. Por último, tenemos las redes de comunicación. Básicamente, la red de comunicación es la conexión de varios ordenadores y entre personas. Por ejemplo, el aprendizaje a distancia, las plataformas virtuales, el aula virtual utilizada en los institutos, lo cual permite un aprendizaje necesariamente flexible. ¿Por qué? Permite conectarse a los alumnos en cualquier horario disponible, ya sin necesidad de un espacio físico. La red de comunicación también presenta diferentes ventajas, entre ellas la interactividad limitada, es decir, nos podemos conectar con diferentes personas, ya no en el ámbito o el establecimiento educativo, sino a través de diferentes formatos, por ejemplo, las computadoras, las tablets, los celulares. Algunos de los inconvenientes que presenta la red de comunicación es que requieren de una educación de consumidores en diferentes aspectos. Por ejemplo, ya sea como usuarios comunes, como estudiantes o para la vida laboral. También resulta necesaria una mentalidad de profesores y alumnos en el manejo y el acceso al derecho de informarse. A modo de conclusión de las NTICs, podemos expresar que ante los diferentes avances tecnológicos, la educación presenta un reto, un desafío más abierto para utilizar diferentes recursos flexibles. Esto supone acomodarse a los tiempos, a la diversificación de necesidades y atender a los distintos tipos de demanda de los estudiantes, de diferentes papeles que deben desempeñar. Flexibilidad, heterogeneidad, deformalización serán algunas de estas características que nos presentan las nuevas tecnologías.